Vengan ya. Todo. Vengan ya. En son también está. ¿Cómo? Sí, sí, vamos a leer 2 Timoteo 4. Vamos a ver cómo está. Bueno, 2 de Timoteo 4, desde 1. Bueno, dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumpla tu ministerio. Bueno, acá dice, describió a Timoteo Pablo, y ahora, bueno, no está hablando a nosotros, quedó para nosotros. Tenemos que cada uno tomar para nosotros. Te encarezco, dice, te encargo delante, dice, de Dios y del Señor Jesucristo. Está encargando a nosotros delante de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos las dos personalidades acá, que nosotros ya sabemos que Cristo es imagen de su Padre. Romina 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Y dice, acá le dice que jugará, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Pero nosotros vemos acá que antes vio que la Biblia era en hebreo y en arameo, y en hebreo vio que los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, es igual, pero después se traduce la palabra y se ve que se traduce en futuro, pero eso ya son pasados. Para hebreos quiere decir la misma cosa. Entonces, por eso parece que jugará, dice, a los vivos y a los muertos. Parece que todavía no sucede todavía. Parece futuro. Por eso mucho yo que cree que cuando viene en la segunda venida, el Señor Jesús va a jugar, dice. Pero nosotros sabemos por la palabra que esto ya ha pasado ya. Y entonces dice, Él se manifestó cuando Él vino a morir en la cruz y resucitó. Ahí Él vino y se manifestó, y ahí jugó a los vivos y a los muertos. Los vivos, ¿quiénes? Lo que creían los judíos,
y lo muerto es lo que no creía. Entonces, nosotros estábamos muertos en vuestro delito y pecado, y también los muertos que antes de venir Cristo, lo que le esperaba a eso también se fue a darle la salvación. A él hizo toda la obra ahí en ese momento de la muerte y la resurrección. Él se fue en la parte más baja de la tierra, dice, para sacar a ese judío o todo lo que aceptaron o todo lo que creyeron la muerte y la resurrección de Cristo y murieron así, a él le dieron la salvación. Entonces dice a lo vivo y a lo muerto. Y también vio que vemos acá, dice, jugará, dice, y vamos a ver, vio que en Juan 16, 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya fue juzgado. Todo el pecado. ¿Y qué es Satanás? Toda la naturaleza de él ya fue juzgado. El poder de él ya fue juzgado. La incredulidad, la maldad, las pasiones, todo ya fue juzgado, ya fue destruido, eliminado. Quiere decir, jugar, sabemos que uno se va, vio que un abogado en un abogado, y vos le tenés que contar tu causa, y ahí te elimina tu causa. Y así también Dios en la cruz, Cristo en la cruz, jugó todo lo pecado. Primeramente la incredulidad ya sabemos, porque ese era la cabeza del pecado, y después todos los pecados. Entonces el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a lo vivo y a lo muerto. Lo que no cree tiene salvación, tiene perdón de pecado. Lo que pide perdón de esa incredulidad mismo. Y lo que no cree y no pide perdón se va en el mismo infierno. Ahí ya quedan los dos caminos abiertos ya. Y en su manifestación, la manifestación fue cuando él murió, y ahí vio que se humilló y ahí destruyó la vieja creación, y ahí vio que él se manifestó y ahí resucitó y ahí se manifestó él, y en su reino, y ahí tomó su reino él, su poder, cuando él resucitó, porque primero destruyó. Nosotros sabemos en lo natural, un presidente, por ejemplo, tiene que sacar al otro de su poder para que tome poder él. Antes se usaba la palabra reino porque había rey. Entonces el rey tiene que salir primero, tiene que sacar al otro rey para sentar él. Así también Cristo él hizo la guerra por medio de la humillación, y ahí él quitó el poder de Satanás y ahí reinó él. Y ahí jugó, eliminó el poder de Satanás. Entonces así él jugó humillándose, y ahí eliminó el poder de Satanás, y después vio que puso su reino, implantó su reino, su poder. Ahí ya es un reino nuevo, un reino nuevo. Como dice en la palabra, todas cosas ya pasaron. Pasaron cielo viejo, tierra vieja, que es el poder de Satanás. Nosotros teníamos poder, el cielo habla del poder de Satanás, la incredulidad, el sufrimiento, la maldad. Teníamos otro Dios, la hechicería, todo ese es el cielo, y ya terminó, el Señor le eliminó, ya jugó ya. Y después dice, tierra vieja, dice ahí en Apocalipsis 21. Y la tierra donde habitábamos nosotros
no era la incredulidad. Nosotros no teníamos a otros dioses, no habitaba nuestra mente adorando a otros dioses llenos de incredulidad, lejos de Dios. Y después nos pasó a otra tierra, nos trasladó, dice, en Colosenses está eso, vamos a ver. Colosenses. En Colosenses 1, dice 13, 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, del poder. Potestad quiere decir poder. De la tiniebla, el poder de incredulidad, el poder de la maldad, el poder de sufrimiento, el poder de la hechicería. Antes era nuestro Dios Satanás. Y Él nos libró de la potestad por medio de la humillación de Él, destruyó el poder de Satanás. Y entonces, la potestad, dice acá, de la tiniebla, dice, todo es tiniebla. Tiniebla es la incredulidad, que no podés escuchar la palabra, no te interesa, está en tiniebla tu mente. Ahora mismo, yo que cuando estamos escuchando está por medio de la palabra, está iluminando la luz, que es la fe, gozo, paz, alegría, que te tiene que gustar esa palabra. Pero si tu mente es sabio que en tiniebla, tenemos que humillarnos, reconocer que está en tiniebla, no querer escuchar esa palabra, no te interesa, no te toca esa palabra, y ahí ya puede trasladar. En ese mismo momento nosotros está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo acá. Él ya nos trasladó el reino de su amado Hijo. Y ya cuando nosotros asaltamos a Cristo, desde la muerte y la resurrección de Cristo, todo lo que pide perdón de su incredulidad, ya es trasladado de la tiniebla, de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, de angustia, tristeza a la paz. Bueno, y entonces así Él nos trasladó, pero nosotros después tenemos que seguir para permanecer, Dios, que nosotros sabemos que ya tenemos una pequeña luz, pero para que no tome otra vez esa tiniebla en profundidad en nosotros, tenemos que continuamente tomar esa cruz como Él también tomó. Por eso dice, tome mi cruz y sígame. Empezar a humillar continuamente, porque vio que sabemos que aunque Él ya hizo todo, Él también dejó a nosotros para pelear con esa tiniebla, con esa incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés, y después toda clase de pecado, enojo, ira por la corrección. Eso sí que se tiene que humillar mucho, porque eso está en gran escala en nosotros. Esa es la tiniebla, esa es la oscuridad, y nos trasladó, dice, a su amado, dice, al reino de su amado, dice, al poder de la fe, al poder de la paz. Pero depende ya de nosotros, ya nos trasladó Él para salvación, pero ahora para práctica, para que pueda permanecer esa luz o ese reinado, para reinar totalmente Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, amor, para crecer en nosotros, para gobernar, depende ya de nosotros, de escuchar la palabra y de humillar cada momento, pedir perdón de esa incredulidad. Cuando nosotros escuchamos la palabra y pedimos, no podemos escuchar, no te interesa, no te toca, te cansa, te enoja cuando te reprende la palabra, y ahí vio que ya tiene que, vio que ahí nomás la palabra mismo ya se hace vida de fe, ahí el reino de Dios ya se manifiesta, porque ya declaraste, limpiaste, permitiste el juicio
del Señor. Y ese juicio, ese traslado fue desde la muerte y la resurrección de Cristo, ya puede trasladar a nosotros. Desde ahí estaba la salvación. Ciertamente eso está hablando de salvación, pero nosotros también podemos, dice que la palabra de Dios es multiforma, sabiduría. Y entonces dice, en su manifestación, en su reino. Y ahí Él se manifestó y jugó el príncipe de este mundo. Y Él nos trasladó de la tiniebla al reino de su Hijo amado. Ya puede ya reinar, gobernar nuestra mente en fe, gozo, paz, alegría. Pero tenemos que escuchar la palabra, porque la palabra nos muestra a nosotros las tinieblas que tenemos. En el momento de la palabra, como dice que por los fariseos que recrea, y así también a nosotros nos pasa. En el momento de la palabra mismo, estamos escuchando la palabra, y en ese mismo momento la tiniebla no está que cubriendo. En ese mismo momento no podemos escuchar la palabra, te aburre. En ese mismo momento, si viene reprensión, te enoja. En ese mismo momento está que razonando. En ese mismo momento parece que repeticiones. Todas esas cosas tenemos que ir peleando nosotros. Ese es tomar la cruz, esa es la tiniebla. Y Él cada día, que Él ya nos trasladó para salvación, pero cada día quiere, que ir sacando la tiniebla y trasladando en su reinado. Él quiere gobernar totalmente. Ahora nosotros ya peleamos para llevar una vida victoriosa acá en la tierra, porque acá en la tierra nomás está Satanás luchando con nosotros, para que nos tome Satanás, para que nos llevemos una vida victoriosa. En el cielo, ya cuando nos vamos a estar en la fe, gozo, paz, alegría, amor, vamos ya a estar en la esencia de Cristo. Allá no hay más lucha. Acá nomás. Acá no lucha con nosotros, y nosotros tenemos, si queremos llevar una vida victoriosa, acá tenemos que humillarnos. Acá tenemos que pelear contra Satanás, porque acá está Satanás, no en el cielo. Y vemos nosotros, y dice acá, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, dice. Que predique, dice la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Que prediquen, vemos nosotros, por ejemplo, ese también vio que como dice, que predique, le dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, que predique la palabra, le dice, que inste, que enseñe, fuera de tiempo, y dice, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, fuera de tiempo, cuando tenés lucha y cuando no tenés lucha, porque antes era mucha persecución, tenía ellos, pero no pare porque tiene persecución, porque le rechazaba, porque los fariseos le querían aún llevar a la cárcel, le quería matar, le azotaba. Igualmente, nosotros vemos Pablo, por ejemplo, estaba en la cárcel delante del rey, y ahí le hablaba de Dios. En eso encontramos, ahí le predicaba a Dios, y le dice uno de los gobernadores, le dice, por poco no me convencía, le dice. Y igual él predicaba a tiempo y fuera de tiempo, no porque está en la cárcel no predicaba. Al rey mismo ahí predicaba. Y en la cárcel vemos de Filipo también. Y nosotros por eso, veo que tenemos que preparar, escuchar la palabra, y tenemos que limpiar mucho de ese abandono de ministerio, porque también Pablo dice en Corintios que a nosotros nos fue recomendado, dice,
Corintios dice... En Corintios 5 primero dice, vamos a leer de 18, segunda de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él nos unió, reconciliar quiere decir nuevo restablecimiento, nueva amistad, porque nosotros éramos enemigos de Dios desde Adán hasta la venida de Cristo, porque nosotros adorábamos a Satanás, teníamos a Satanás como nuestro Dios, no creíamos a Dios, creíamos más a Satanás y éramos enemigos de Dios. Y entonces Él nos reconcilió, puso nueva amistad con Él, porque Él nos perdonó, Él quitó nuestro pecado y todo lo que pide perdón tiene una nueva amistad con Él. Entonces, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, dice, al mundo, porque vio lo que le mandó a su Hijo, y Cristo obedeció y vino y se humilló. Entonces, ahí vio que en la misma cruz Dios estaba reconciliando con Cristo, dice. No tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y no encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Imagínate, Él no llevó en cuenta el pecado, porque si va a llevar en cuenta, porque nosotros directamente teníamos a Satanás como nuestro Dios. Rechazábamos totalmente a Dios y Él no tenía en cuenta nuestro pecado, dice a nosotros. Entonces, como si fuera que nosotros somos merecedores, como si fuera que nosotros no hemos hecho nada por Él. Y nosotros sabemos, somos el perseguidor de Dios, porque Satanás está en nosotros. Rechazamos totalmente a Dios. Y el mismo pueblo de Él le entregó para muerte. Y Él no llevó en cuenta eso, lo que le hizo el hombre. Siendo Él su Dios, y Él no llevó en cuenta eso. Y dice, y no encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esa palabra de salvación no encargó a nosotros. Nosotros tenemos que predicar la palabra de la cruz de Cristo. Ese es nuestro ministerio. Y si nosotros no predicamos, estamos en deuda. Como dice en una parte de Pablo, si encuentran, soy deudor, dice. Nosotros somos deudores, por eso le ofende a Dios. Tenemos muy en poco si nosotros no predicamos, pero para predicar no es que con fuerza, sino tenemos que escuchar la palabra y tenemos que mucha limpieza, porque a veces viene por la incredulidad mismo, no interesa a nosotros predicar, no valorizamos lo que el Señor hace por nosotros. Hay crueldad, maldad, por las almas ni vemos la necesidad de la alma. Y sin embargo Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Él nos encargó, ese lo que, como dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Vemos acá, nosotros veo que tenemos que ser embajador, dice, el embajador, estamos en representante de Cristo, tenemos que estar. Por eso necesitamos la palabra y necesitamos mucha limpieza, no con juego extraño. Continuamente la limpieza de incredulidad, crueldad con las almas.
Y como si fuera mismo nosotros por la incredulidad no tenemos ese como pecado, como ofensa a Dios, no predicar. Nosotros creemos porque venimos a escuchar la palabra o porque venimos porque pedimos perdón, ya creemos que ya hacemos todo para el Señor y ya, ¿por qué Dios no me cambia? Decimos. Pero vos pagaste tu cuenta, vos te limpiaste, y vos pagaste, dice, lo que recibiste por gracia, ve por gracia. Y además, es lo que dice, no encargó a nosotros la palabra de reconciliación, tenemos que ser embajador. Tenemos que ser representantes de Cristo. Y nosotros veo que, ¿qué hacemos? Todavía no se equivoque, que usted porque viene ahora está preparando a ustedes. Ahora está dando la palabra a ustedes. Y si usted se humilla de esa incredulidad, de ese enojo, esa retención de ministerio que tiene, ese pecado, la retención, abandono de ministerio también, ese es lo que es ofensa a Dios. Pecado quiere decir ofensa, porque en esta parte de la palabra no se hace vida. Y el cordero se tiene que comer enteramente. Y nosotros creemos porque pedimos perdón. De alguna cosa pedimos perdón. Pero ese abandono de ministerio no reconocemos que todavía no hacemos nada. Más todavía nosotros nos justificamos, creemos que somos merecedores porque venimos a escuchar la palabra. Ese el Señor está por su misericordia. A usted le trae acá y le da la palabra. Y si usted no se humilla, escucha, son oidor de la palabra. Y no hacedor, no se limpia, va a ser oidor de la palabra. Y no hacedor, va a ser un montón de fariseos, religiosos va a ser. Y mientras que todavía, dice Pablo, trabajo más que todo, dice, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Y entonces, nosotros solos, si usted se limpia, porque palabra tiene, todos los días tiene palabras, y además si quiere, va a grabar, la grabación va a llevar, va a escuchar si tiene interés. Pero lo que no tiene interés, va a escuchar otra radio, va a escuchar otra predicación. Yo veo mucho, escucha otra predicación, pero la de acá nada. O no escucha mismo. Y es necesario que usted vio que es porque no tiene interés, hay mucha incredulidad en ustedes. Por eso no da valor a la palabra que se está dando. Repetidas veces puede escuchar para que se llene de palabra. Si es la palabra lo mismo, en una forma u otra forma se está hablando de la cruz de Cristo y de los dos caminos. Todo el tiempo. Y tiene que estar, vio, que continuamente llenando de la palabra. Pero si su mente está más en el mundo, está fuera de la palabra y fuera de la limpieza, el Señor no puede hacer nada. Pero al no escuchar, al no interesar la palabra que hay, vio que ya es la incredulidad y le ofende a Dios. Y no puede hacer nada porque no tiene palabra. Falta limpieza y falta esa humillarse de ese atraso de ministerio, vio que tiene mucho, no puede mucho tiempo y ni predica todavía, no puede ni no tiene capacidad todavía de predicar ni salvación ni nada, no tiene interés nada. Va a ir, vio que se arrima un impío y habla de natural y no habla de Dios porque no está lleno de palabras. ¿Por qué no está lleno de palabras? Porque no se está limpiando suficientemente. Y también vio que falta palabra, se tiene que poner, vio que la palabra en su oído continuadamente. Yo así. Usted se cree que yo esta palabra sé porque así nomás. Yo me acuerdo aún no tenía todavía palabra. Y de anacondia yo ponía en mi oído. Y vio que antes había eso en cassette.
compraba. Y compraba, yo me iba, vio que cuando me iba en la campaña primero compraba 10, 15 cassettes, porque tenía interés de conocer la palabra. Y después me iba ya en Varela, en la de la Gracia, y ahí compraba también 15, 20, toda la semana del cursillo, compraba todo lo que hacía, y eso ponía todos los días en mi oído, yendo en mi trabajo ponía en mi bolsillo y ponía ahí en mi oído. Cuando ustedes no escuchan la palabra teniendo facilidad, es la incredulidad a la palabra, no tienen interés por eso. Ustedes no ponen en su oído, no graban, no tienen interés. Porque todo tiene facilidad, hasta en los teléfonos grabar ahora y escuchar la palabra todos los días, que su mente no quede vacío. Tiene que pelear, tiene que pedir perdón, ese rechazo a la palabra desinterés. Y esa palabra, por ejemplo, está lejos de algunos, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El Señor ruega a otro hombre por medio de nosotros. Él quiere que seamos representantes de Él para rogar que se reconcilie, que tome nueva amistad el hombre, que venga la salvación el hombre. Pero, ¿qué está haciendo para que reclame tanto a Dios ustedes? La misericordia del Señor que trae a ustedes está en esta casa y está escuchando la palabra. Y aún estando en la palabra, a veces viene la reprensión y viene incredulidad y viene enojo, ira. Tiene en poco lo que el Señor da a ustedes. En vez de Dios que aprovechar más y más para que no quede vacío la mente. ¿Dónde está Sebastián? ¿A dónde está? Sebastián, vení a este lado, mi amor. Escucha bien, pero sabe que a mí cuando estoy en el púlpito puedo abarcar todo, pero cuando veo que usted no sabe el trato del Señor conmigo. Cuando está, por ejemplo, quiero ver el rostro de cada uno y parece que me pone una barrera, ¿entiende? Cuando está lejos. Usted eso no entiende. Pero, o si no me pone barrera, como si fuera que a ustedes no está interesando mismo la palabra, si me pone una barrera y no puedo, que expresar bien. Me falta algo, me ataca. En vez de expresar mejor, el Espíritu Santo actuar mejor, me impide para predicar. Entonces, porque cuando nos alejamos mismo naturalmente, que ahí es la incredulidad, tenemos en poco la predicación, por eso queremos estar lejos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en lo natural mismo, queremos escuchar lo que en un acontecimiento de un político, queremos estar adelante de todo en la tribuna. Así también nosotros tenemos que estar, si nosotros, Dios, que tenemos que humillar de esa incredulidad, es normal que vamos a tener esa incredulidad, de ese interés. Esa es nuestra tendencia, cuanto más lejos estamos del Señor. Y entonces, así también nosotros tenemos que querer pedir al Señor ese más acercamiento. Y ese es el símbolo que muchas veces por nuestra incredulidad queremos estar lejos, no nos interesa a nosotros estar cerca. Y entonces, vemos nosotros, Dios quiere rogar, dice, por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Pablo rogaba. Y ustedes vio que lo que es un pecado que tiene que entender, como dice también Proverbio, dice que si nosotros, dice, en el tiempo de trabajo, si uno es flojo, dice, y va a ser flojo,
Algunos quieren predicar pero con juego extraño. El Señor no permite con juego extraño. Por eso tiene que haber primero una preparación de escuchar la palabra y de limpiar. Por eso viene la reprensión. La palabra de la cruz es reprensión. No es que escuchamos como oidores y después se levanta y hace lo que quiere. Tienen que ustedes humillarse, ir y humillarse, orar y humillarse, a limpiar, a aprovechar el tiempo. Muchos se levantan de acá y en vez de ir a orar, aunque tiene tiempo, se va y pasea por ahí, se va y habla, vio por ahí pavada, se va, vio que a donde se encuentra otro carnal también, y en vez de aprovechar bien el tiempo, en vez de humillarse, limpiarse, para que pueda, vio que limpiar y esa palabra que ha escuchado pueda tocar y sepa usted que todavía no hace nada para el Señor. Y esos son pecados. Y cada uno sabe por qué. Uno porque por la incredulidad no le interesa, crueldad. Y dice, en el tiempo de trabajo, si fuere flojo, dice en Proverbios. Dice, Él va a reducir, dice, nuestra fuerza. Eso está, vamos a leer. 24:10 de Proverbios, vamos a leer. ¿Qué dice? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si quiere ciertamente no lo sufrimos, ¿acaso no necesitará el que pesa los corazones? Amén. Dice, si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza se reducirá. ¿Y cómo quiere si usted de ahora está dando a ustedes palabras para limpiarse y no se limpia, y del pecado, uno incredulidad, uno pérdida de tiempo, otro enojo, ira por la corrección, otro obvio que porque tiene respeto satánica, otro vergüenza? Hay yugos desiguales, hay vicios, hay pasiones, hay muchas cosas en nosotros que están impidiendo para hablar de la palabra, pero primeramente por la incredulidad no limpiamos todo de ese pecado. Y entonces será reducida su fuerza. A veces dice, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué no me cambia el Señor? No dice ustedes así. ¿Cuántas veces escucho que dicen, no, ya Dios no me hace, no me escucha? Pero ustedes se limpian después de escuchar la palabra. Esa pérdida de tiempo, esa vergüenza y respeto satánica, ese pecado, todos los pecados que se están manifestando a ustedes, cumple con el Señor para que el Señor cumpla con ustedes. Su fuerza será reducido. ¿Para qué va a dar más palabras si usted está derramando todo? No hace como Samuel, que ninguna palabra se caía, sino la palabra está lloviendo en cantidad, está lloviendo la palabra y desperdicia toda esa lluvia, no moja su corazón, no se limpia. ¿Para qué el Señor va a dar más palabras? Porque en la palabra te va a cambiar. Y la humillación, si vos no te humillás, ¿cómo querés que te cambie? A mí no me cambia el Señor, a mí no me hace nada, pero no te reconoce que será lo que te está impidiendo, te está reduciendo la fuerza, como dice acá, de fe, gozo, alegría, no sentí más la vieja creación. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, dice, salva a los que están en peligro de muerte. Libra a los que son llevados a la muerte. Libra, empezá a hablarle de Dios a los impíos, a los creyentes que no conocen la palabra.
Pero ¿cómo va a hablar si está lleno de incredulidad, lleno de vergüenza, respeto satánica, lleno de pasiones, lleno de enojo, ira a tu corazón, lleno de pérdida de tiempo? Tu mente está toda totalmente en otro lado. ¿Cómo va a predicar si tu mente está en pérdida de tiempo, totalmente en afán, turbaciones, en cualquier cosa está tu mente? Nuestra mente, nuestro pensamiento es lo que tiene que ser gobernado. Tenemos que pedir que limpie todo lo que quiere tomar nuestra mente, afán, turbación, todo pensamiento que tenemos fuera de Dios, eso tenemos que limpiarlo. Y dice, ¿y ustedes están librando a los que son llevados a la muerte? Y no puede todavía Dios que hablar de Dios. ¿Y cómo se va a quejar de Dios? ¿Qué hace para Dios? Dice a Job, dice, ¿acaso vine a juicio contigo? Porque por tu piedad, grande es tu maldad. Negaste, dice, de beber agua, no diste de comer a los hambrientos. Grande es la crueldad, maldad que hay en nosotros. Tenemos que humillarnos de eso. Y entonces ese se cree que no es ofensa a Dios darte la palabra y te hace consciente que vos no haces nada, no podés hablar nada de Dios todavía. Y a María que da más palabra, ¿para qué va a dar más palabra? ¿Para qué Dios que te va a dar más oportunidad entonces? Un tiempo da oportunidad, pero si usted está reteniendo la oportunidad, el Señor tiene que sacar. Porque ustedes no se limpien, desperdicia toda la palabra, la vida de Cristo mismo, desperdicia, y no puede trabajar en nosotros Cristo, no puede ser embajador, no puede hacer embajador para rogar a otro que está en peligro, llevado a la muerte. Salve a los que están en peligro de muerte. ¿No ve su crueldad, su maldad? Esa crueldad, maldad, tenemos que desinterés que tenemos por las almas. Eso continuamente se tiene que limpiar. Y después dice, no pasa nada, Dios no cambia. Vos porque no te limpiás. La palabra, sos oidor de la palabra, ya tenés por costumbrismo. Desde su mente está divagando mientras aún comiendo, dice. Está recreando en su deleite. Aún comiendo está Dios que lleno de incredulidad, lleno de pensamientos, de afán, turbaciones, de pasiones. Su mente está recreando, escuchando la palabra en pasiones, celos, en enojo, ira, droga, contenciones, afán, turbaciones, nuestras cosas naturales, ira. No estamos de acuerdo y contención solamente, y como, y como, y como, y como. En vez de pedir al Señor perdón. No tomamos la cruz. Lleno de pecado. Y dice acá, por ejemplo, esta palabra, ¿ya hace para que ustedes digan que Dios no hace nada por ustedes? ¿Usted qué hace para el Señor? Ya está predicando, son embajadores, está rogando a los que vio que a donde encuentra, por ejemplo, usted está orando para que el Señor ponga en su camino gente para predicarlo, que se esté humillando ese respeto satánica vergüenza, ese espíritu que está hablando que nos deja hablar a usted crueldad, maldad, se está humillando de esa crueldad, maldad, que no le tiene interés de hablar a la gente que necesita. La gente, toda la gente necesita de Dios. Está viendo, te duele eso, porque no predicas. ¿Te duele o que su mente está solamente en afán, turbaciones, en la cosa codicia, avaricia, lleno de quejas? A mí el Señor no me da. A mí el Señor no me da nada. Pido de vale. Pero vos te estás limpiando, te estás Dios que llenando de limpieza y de la palabra para que vos des.
Cristo tiene que trabajar en ustedes, pero si Cristo no gobierna en ustedes, ¿cómo va a trabajar esa fe, gozo, paz, alegría? Va a tener deseo de solamente de hablar de Dios. No va a hablar más cosas Dios que palabrerío. Enseguida uno te dice, ¿qué hora es? Yo me acuerdo que me iba en el tren y alguno me decía, ¿qué hora es? Y ahí nomás ya empezaba a conversar y un poquito nomás 2 o 3 palabras y ya ahí nomás me salía y le predicaba ya. En el colectivo, en mi trabajo, en todos los lugares poder predicar, en todos los lugares hay necesidad, pero por tu incredulidad y por tu crueldad no soy embajadores, siendo que el Señor nos encargó la palabra y a Timoteo le dice, hice la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando te persiguen, cuando te rechazan, igualmente si vos estás humillado, igualmente tenés que predicar. Me acuerdo que mi compañera, había uno que un año entero estaba conmigo, que rechazaba tanto el evangelio por un mal testimonio de un pastor. Y yo cada palabra que natural me hablaba y yo le contestaba en lo espiritual, porque yo oraba muchísimo y me humillaba y ahí continuamente estaba pidiendo a Dios por ellos. Y en un año se convirtió y después recién el Señor le sacó de ese trabajo. Se convirtió, se paró y un día estaba escuchando ahí la radio y yo también ponía la radio y hacía confesión de fe el pastor, ahí mismo vio que ella la confesión de fe, tanto rechazaba. Y así dice, a tiempo y fuera de tiempo, si nosotros nos humillamos, aunque rechaza la persona, aunque no sabemos mismo, que nosotros no sabemos qué espíritu, por eso tenemos que estar preparados y sin incredulidad, crueldad. Dice, el siervo de Dios tiene que ser contencioso, tenemos que humillar esa contención que tenemos y solamente presentarle la palabra, aunque no quiere, como dice a Ezequiel, quiera o no quiera, le dice, tiene que anunciar, pero para eso tiene que, vio que nosotros, por ejemplo, muchas veces a lo fácil nomás, cuando no te quiere tomar, ya empezás a discutir con esa persona, empezás a enojarte y no te humillas, y ahí le pones de tropiezo. Nosotros nada más tenemos que humillar esa contención, enojo, ira que nos trae cuando ellos salta en ellos la maldad, ira, te contiende, vos contendés más grande, ¿por qué? Porque está en ti, tenemos que humillarnos de esa tendencia. Y entonces, tenemos que nosotros, por eso, tenemos que pedir perdón de ese rechazo al ministerio, de ese interés, reconocer que no hacemos nada todavía. ¿Por qué tenemos esa queja está en nosotros, que nada todavía no hacemos? ¿Y cómo querés que el Señor te haga obra? ¿Cómo querés el Señor que te empareje todo tu cosa? Ese es el pecado que está teniendo, derramando la palabra. La palabra se derrama fuera de tu mente. Está lleno de incredulidad, lleno de rechazo, desinterés a la palabra. No te alimentas de esa palabra. Falta limpieza. Aún comiendo, está recreando, no está de acuerdo a la palabra. Está divagando tu mente, bloqueo. No te toca la palabra y no pedís perdón. Enojo, ira. Cuando estás comiendo te reprende la palabra y tomas como palabra de hombre y te trae enojo, ira, y estás recreando en enojo, ira tu mente, contención, mirar pecado del instrumento, así recrea tu mente, aún en la palabra. Y eso tenemos que humillarnos. ¿Cómo vamos a ser embajadores? Todo el pecado lo que trae, Dios, por eso la incredulidad, no, nosotros, en parte nomás la palabra tomamos, pero que Dios nos ponga todo a nosotros, pero nosotros nada para el Señor. Y acá dice, porque si dijere, dice en el 24:12 de Proverbios, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá?
el que pesa los corazones. Vemos nosotros, si decimos ciertamente no lo supimos. Ahora está, Dios que frente de ustedes está poniendo por palabra. En la palabra tiene, Dios que te dice, para decir que vos no sabés que tenés que humillarte de ese pecado, ofensa a Dios, no predicar, que no servís todavía para nada. Reconocer esa justicia propia, contender contra Dios que no hacer nada. Hay mucha crueldad, maldad en ti. No podés predicar todavía a nadie. No hace nada todavía. Pedí al Señor, Señor, estoy reteniendo tu ministerio porque hay mucho tiempo ya que está otro que ha abandonado ministerio. Y diga al Señor, y el Señor sabe, entiende, y pesa en los corazones, pesa tu pensamiento, que está diciendo que no sabe esta palabra, que es pecado, que hay crueldad, maldad, y que va a sacar de ustedes la fuerza de fe, gozo, para alegría, va a sacar de ustedes la palabra. Está escuchando todos los días, pero no toma como pecado, no reconoce que esa es tu condición. Parece nada más que no es pecado. Y al Señor le pesas tu mente, tu corazón, porque está lejos del Señor, está divagando, no tenés como pecado, es la incredulidad, no hace nada y lleno de queja, justicia propia, porque Dios no me cambia, ¿será que Dios me va a cambiar? Lleno de incredulidad, en vez de limpiarse de esa incredulidad, enojo, ira, pérdida de tiempo, ¿y de qué me voy a humillar más si ya me humillé tanto? De eso, hacer ya eso, el ministerio, ya son embajadores, está rogando, esa pérdida de tiempo en vez de Dios predicar a la gente, pedir al Señor que te dé libertad, a dónde te va a usar, que te esté preparando personas para predicarlo, ni te preocupas. Yo le decía al Señor antes, Señor, póngame en mi camino gente para predicar. Cuando vio que a los varones, por ejemplo, si le mira a la mujer, seguida ahí nomás esa astucia tiene que usar. Saludarlo, ahí qué tal, cualquier cosa, decir qué tal chica, y ahí nomás vio que enseguida hice esa oportunidad aprovechar. A mí me dice un muchacho un día, me dice a la escalera ahí en línea, me dice, qué linda, qué fuerte, qué algo así me dice. Y ahí nomás aproveché y le prediqué. Y le dije que soy evangélica y ahí nomás le presenté ya a Cristo crucificado. Y después ahí se sorprendió, porque yo veo que le respondo con otra cosa, esa pasión. Y así no hay necesidad, veo, por algunos, veo que le da un piropo y le reta. En vez de ahí aprovechar y ahí predicarlo. Yo soy evangélica. Y ahí nomás decirle, y yo quiero compartir también contigo este Cristo que a mí me da paz, gozo y alegría, que vos necesitas tanto, ahí nomás. Somos pecadores porque nosotros no creemos a este Dios, estamos llenos de sufrimiento, ahí nomás. No hay necesidad mucha palabra. Y ahí, si tenés más tiempo, predicamos, y si no tenés tiempo, ahí nomás vio que, pero si ustedes mismos vio que, por ejemplo, mucho vio que las mujeres, por ejemplo, le reta, vio que la mujer es grande, y la mujer es chica, si le gusta el chico, le lleva, vio que su censo, le invita en el censo y ya le gustó. Y en vez de vio que humillarse, de pasión el censo para predicar, hay crueldad, maldad. Igual los muchachos. Cuando le mira a una mujer, en vez de invitarle de Cristo, darle Cristo, para que ruegue, que rogase en nosotros, ahí rogar a Él, por medio que pedirle, demostrarle que Cristo ha muerto y ha resucitado, que somos pecadores, que hay dos caminos, ahí nomás predicar, pero ellos te invitan en su censo.
porque te tiró un piropo, o porque te hizo un ojito, o sino porque te mira. Ellos te injertan el poder de Satanás, de su Dios, pero vos nada. Para eso tenemos que estar preparados para toda buena obra, y por eso es necesario escuchar la palabra. Algunos dicen, no, a mí no me hace nada Dios. ¿Y vos qué haces para Dios? ¿Qué haces para Dios? Gracias que ustedes, vio que estamos escuchando la palabra, el Señor pone instrumentos para preparar a ustedes, no para andar un montón de vagancia, como en Josué encontramos, para que vio que ande todo, vio que sin escuchar nada más oidores de la palabra. Un montón de vagos somos, no limpiamos nosotros, ni tampoco hacemos para el Señor nada. Y que mira por tu alma, dice, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según su obra. El Señor ve si vos estás predicando, el Señor ve si estás rogando al hombre, a otro que necesita, que está por ir al infierno. Hay crueldad, maldad, desinterés total, incredulidad total, no hay temor de Dios. Sabe todo, Él mira qué es lo que ya ustedes hacen para Él. Si hay crueldad, maldad por su incredulidad, grande es su maldad, y así lo es. Porque mientras que nosotros no le mostramos su pecado al hombre, a la necesidad al hombre, porque si está su camino al Seol está lleno, al Seol, y nosotros ni vemos eso, la necesidad de nuestra familia, decimos que amamos, afecto nada más, pero su alma no vemos la necesidad. Cada uno tiene su familia impío, al vecino impío, y nos vemos la necesidad que hay. Si no, nosotros nos ocupamos que nos dé a nosotros el Señor, Dios, que nos dé nada más cosas naturales, que vaya bien a nosotros, que trabajemos bien, mucha plata. Ese es nomás nuestro anhelo, pasiones, todo es nuestro pecado nomás estamos teniendo en nuestra mente. Nos preocupamos porque no te va bien con la novia, porque no te va bien, vio que en lo económico, cualquier cosa está vio que en otra cosa tu mente, pero tu preocupación no está en las almas. El Señor quiere, vio que ese es el amor, Él quiere que crezca esa fe y ese amor en nosotros, para que pueda trabajar en nosotros Él. Pero si no, el Señor va a pedir cuenta pérdida, vio que tiempo y tiempo estamos y no hacemos nada todavía. Atraso del ministerio, otro abandono del ministerio. Y acá dice a Timoteo, segunda de Timoteo, dice 4, segunda de Timoteo 4, por tanto, dice, no, en Timoteo, segunda de Timoteo 4, dice que predique la palabra, que enseñe a tiempo y fuera de tiempo. Y que si está mal, cuando se levanta la vieja creación, ahí en vez de humillarse, se queja nada más. Dios no me hace nada, hace mentiroso a Dios, más amontonar pecado. Te justificas, yo ya me humillo mucho y no pasa nada. Esa es justicia propia, que ya te humilla mucho y hace mentiroso. Parece que no es pecado hacer como Pedro. Decimos que no conocemos el poder de Dios, que no hace nada Dios a nosotros. A este hombre yo no conozco, dice, por la incredulidad y por el temor. Así también nosotros decimos, no, a mí yo no conozco el poder de Dios, a mí no me hace nada. Así negamos el poder de Dios. ¿Y te parece que ese no es pecado? Pedro se humilló después. Y nosotros tenemos que humillar que ese pensamiento que Dios no te hace nada. ¿Y vos qué haces para Dios? ¿Qué haces para Dios? Hay crueldad, maldad, incredulidad,
por la incredulidad de la palabra no crees que no está cumpliendo tu misión. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí, dice. Y dice, vamos a ir otra vez en 2 Corintios 6, eso quería. Para que usted sepa, para que no diga que nosotros no supimos que ese pecado, por eso nos humillamos. Que sepa que es pecado, que el Señor va a pedir cuenta a ustedes. En Job mismo encontramos, ¿acaso vengo a juicio contigo por tu piedad? No diste de comer a los hambrientos pan, le dice. Y ese el Señor va a pedir cuenta a ustedes. ¿Para qué va a dar a ustedes palabras? ¿Para qué va a dar más su vida, va a formar en ustedes? Si ustedes vio hay crueldad, maldad, no se humilla de eso, no tiene como pecado. ¿Para qué Él quiere que sean embajadores ustedes? No tuerza la palabra, no agarre ese engaño de Satanás que cree que está bien, se justifica, que porque se humilla de otra cosa, pero de eso todavía no se humilla, ni no reconoce que es pecado. Y dice en 2 Corintios 6, por ahí está también. A donde dice Pablo, dice que me he impuesto necesidad, dice. Ahí está en 6. Ya vamos a encontrar. Acá mismo vemos 6:11, dice, vuestra boca se ha abierto para vosotros, oh Corintios, vuestro corazón se ha ensanchado. Y esta palabra, veo que, por ejemplo, nuestra boca se ha ensanchado. Si usted ni abre todavía la boca para predicar, entonces, ¿cómo nuestro corazón se ha ensanchado? Esa fe, gozo, paz, alegría en el alma se ha ensanchado. Se engrandece más, quiere predicar más y más y más, y que Pablo. Y eso todavía está lejos de nosotros. Y dice, vamos a ver si encuentro a donde dice, Primera Corintios 9:17. Dice, desde 16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Si alguno anuncia el Evangelio, no tiene por qué engrandecerse, orgullecerse, no es por su fidelidad, está pagando su cuenta, porque el Señor ha hecho, vio que obra en esa persona. No trabajo yo, sino la gracia que está en mí. Y dice, si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dice acá, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Escuche lo que dice, ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Por eso se tiene que humillar de esa incredulidad y de toda clase de pecado que esté impidiendo respeto satánica, vergüenza, esa crueldad, maldad con las almas, que no ve la necesidad del alma. Hay mucha crueldad, maldad, no ve. Y entonces vemos acá, ay de mí. Y ese es lo que tiene que ir, ahora nos está pidiendo ese pecado, que lo que todavía no habla de Dios, todavía Dios está reteniendo por su pecado, no con fuego extraño, no se equivoque,
Pero yo quiero predicar y no me deja. Pero el Señor pide limpieza porque es cosa santa. Dice lo malo, a lo malo dice. ¿Qué tiene que tener en tu boca? Mi pacto, dice. Mi unión. ¿Qué va a tener la cruz de Cristo en tu boca? Si vos echás en la espalda la reprensión, si vos no querés ser reprendido, no quieres tomar la cruz, ¿cómo va a hablar de la cruz de Cristo? Y dice acá, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Tiene que empezar a humillar para que el Señor rápidamente limpie a usted de ese espíritu de incredulidad, crueldad, maldad con las almas y toda clase de pecado. Ese espíritu vio que desinterés totalmente nos tiene como pecado por la incredulidad, eso de no hablar de Dios, desinterés totalmente de hablar de Dios, porque está vacía tu alma, tu mente está fuera de Dios. Falta palabra y falta limpieza. ¿Y por qué falta palabra? Porque yo no doy a ustedes, porque ustedes no procuran, porque lo que nos queda a la mañana, por ejemplo, para escuchar, yo tiene que grabar, porque ya tiene mucha forma ahora, hasta los teléfonos se puede cargar, pero yo no veo el interés, no veo mucho, no tiene ese interés de estar Dios que escuchando y escuchando esta palabra, no importa que ha venido, yo toda la noche escucho otra vez mi mensaje, y me saco más provecho, y ustedes, ese por su incredulidad parece que ha escuchado ya, y ya es repeticiones, y ese por su incredulidad, tiene que escuchar, y escuchar, y escuchar, y eso el Señor va a pedir cuenta, porque la palabra, y usted tiene facilidad de escuchar, y ustedes vio que no procura de escuchar, su mente está todos los días ocupando en otras cosas su mente. Tiene que limpiar ese afán, turbaciones, todo lo que uno una cosa, otra cosa, como lanzadera está Dios que gobernando Satanás la mente. Ni un Dios se levanta de acá como religiosos, son oidores de la palabra, y se vaya cada uno en su pecado, recrea, aún estando acá ya recrea, ya tiene cansancio, sueño, pereza, está queriendo que termine nada más, para que se vaya, para que se ocupe de su cosa natural, nos está humillando, y dice, y si no anunciar el Evangelio, dice, ay de mí, dice. Entonces, para qué dice, vale, en parte nomás tomamos la palabra y no creemos. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Usted se cree porque se sienta acá a escuchar la palabra, ya cumple con el Señor? ¿O le pide perdón de otra cosa y de ese no está pidiendo, de ese desinterés, crueldad, maldad con la gente que nos ve la necesidad? Nuestra familia primeramente. Y después todo. Vemos. Y dice, por lo cual si no hago de buena voluntad recompensa, dice, por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Vemos acá, dice acá, por lo cual si hago de buena voluntad, ¿y cómo va a ser de buena voluntad? Pidiendo perdón de esa crueldad, maldad y esa incredulidad que nos tenés como pecado, no predicar, no ver la necesidad de la gente que está lleno de impío, que está camino al infierno, y usted no se da cuenta de la necesidad, se ocupa nada más lo natural, de afán, turbaciones, nada más. Todo en su mente está lleno de divague de mente de cualquier pecado, pero dejo está su mente de predicar a lo necesitado, ni de la necesidad. Y dice acá, si de buena voluntad va a hacer, si se humilla de eso, o si no va a venir, y viene, pero tiene que venir. A veces te viene, veo que cansancio, sueño, pereza,
a veces no podés, pero tenés que prepararte, humillarte. Automáticamente la cruz está libre para tomarte, para limpiarte. A tiempo y fuera de tiempo, dice. Cuando está mal, pedí al Señor que te limpie, para que pueda otra vez predicar a otro, para que Satanás no esté, Dios, que reteniendo tu ministerio. Tu mente tiene que estar deseando nada más que va en las ocupaciones naturales a trabajar, que encuentre por ahí a tu compañero, ya prediqué, y ya cómo voy a predicar, no quiero ser muy hincha, decimos a veces, pero tenemos que humillar nada más y que el Señor dé libertad a nosotros, para que prediquemos con libertad, ese respeto satánica, vergüenza de hombre, temores de hombre, y no tenemos temor de Dios. Y de buena voluntad va a ser si nos limpiamos. Reconocemos como pecado ese, ofensa a Dios, crueldad, maldad que tenemos. Recompensa tendré, y va a tener recompensa, no va a ser en vano cuando predica. El Señor va a recompensar. Primero va a dar más y más a usted de alimento. Porque, como dice en una parte que en Samuel se leía a Bocarín, que le dese un poco del ministerio para tener de comer, porque le sacaba el ministerio por su afecto de Elí, eso. Y decía, se iba la familia de Elí, se iba y pedía, Dios, que Israel se iba a pedir que le permita un poco de ministerio otra vez, para que tenga de comer, para que pueda tener otra vez a Cristo, para que se pueda fortalecer la vida de Cristo, porque Cristo se va a debilitar en nosotros si nosotros no tenemos ministerio. Mucha pérdida de tiempo mientras que el pecado reina en nosotros. Por el pecado, por la incredulidad primeramente y después toda clase de pecados que nos llenan. Y eso es lo que impide. Yugos desiguales, pérdida de tiempo, afán, turbaciones, mucho pecado y ni pensamos por las almas. Nuestra mente está llena de contaminación. Y dice, pero si de mala voluntad la recomisión me ha sido encomendada. Vemos acá. Léeme un poco 17 tu versión, Primera de Corintios 9, 17, la versión de así. Cumplir nada más y el Señor nos va a recompensar a ustedes. Si usted con mala voluntad, si no se humilla, va a ser, a veces hablamos con misericordia porque nos hace hablar al Señor a nosotros, no porque hay en nosotros ese amor, hay en nosotros porque nos humillamos, porque a veces por misericordia a la gente el Señor nos hace hablar a nosotros. A algunos le hablamos de Dios y entonces ese no va a tener recompensa, pero la recompensa es cuando vos tenés ese deseo de querer trabajar en la casa de Dios, y por la incredulidad mismo, por la crueldad, maldad, por la incredulidad no tenés como pecado, esa crueldad, maldad que tenés que no predicar, que no está cumpliendo tu función, y a veces te usa por la misericordia de la gente, y ese no va a hacer, ese hace con mala voluntad, porque no hay limpieza en ti, no hay amor, hay crueldad, maldad, y eso tenemos que humillarnos mucho porque hay crueldad, maldad, desinterés totalmente, te ocupas Dios nada más de tu pecado y tu mente está lleno de contaminación y no podés predicar, y a veces te usa predicar por misericordia a la gente y ese no va a ser recompensado. Y acá dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, que predique la palabra y que enseñe a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando estás en lucha, tienes que igualmente humillarte rápidamente para que el Señor te dé palabra, y sin incredulidad, y sin crueldad, maldad, ira, afán, turbaciones, y
vio que es fuera de tiempo. A veces no podemos, porque a Timoteo, por ejemplo, por grandes persecuciones que todo le rechazaba, entonces él ya se debilitaba su fe. Y le dice Pablo que no sea cobarde, que sufra penalidades. Pero no es sufrir nada más, tienes que humillarte. A veces dice, lucha nada más tengo que aguantar, porque dice que tenemos que sufrir penalidades. No, humillarte es incredulidad, esa cobardía que tenés, y esa crueldad con las almas, porque nosotros tenemos las dos naturalezas, y Satanás te va a perseguir. Fácil, mucho no sabes con qué espíritu vos, cuando hablas, te choca. Tienes que humillarte de ese respeto satánica, vergüenza. Por eso necesitamos mucha palabra y mucha limpieza. Y ahí veo que dice redarguye, que decir invalide lo que ellos piensan. Porque antes, por ejemplo, los fariseos decían que no era Cristo lo que ha venido a morir en la cruz. Ahora nosotros decimos que Cristo, a todo te dice, sí, yo creo que hay un Dios. Yo creo que Cristo vino a morir en la cruz. Pero dice nomás. Cuando le habla de la palabra no quiere. Y así también nosotros mismos decimos que creemos. ¿Y por qué no limpiamos? ¿Por qué no anunciamos ese Cristo crucificado si creemos? ¿Por qué no aplicamos en nuestra vida primeramente? Cuando viene la reprensión, algunas cosas estamos de acuerdo y a otras cosas no. No queremos dejar nuestro pecado. Hay mucha incredulidad, mucha contención, mucha justicia propia, mucho ira en nosotros hay, mucha crueldad, redarguye, dice. Redarguir quiere decir invalidar. La palabra invalida el pensamiento del ser humano, pero para eso tiene que escuchar la palabra. Pero si nosotros no le predicamos, ¿cómo va a invalidar el pensamiento de ellos? Ese pensamiento de incredulidad que no existe Dios. Otro piensa que no es tanto así nomás. Yo creo a Dios y a su manera quiere seguir. Ese tiene que invalidar por la palabra, por eso tenemos que predicar para invalidar lo que ellos piensan. La palabra es lo que invalida el error, el pensamiento humano. Reprende y exhorta, dice. Reprende y exhorta. Vemos nosotros reprender, quiere decirle mostrar su pecado, que hay incredulidad. Ahí nomás le mostrar que es el Salvador él. Ahí le va a invalidar su pensamiento. Va a invalidar esa incredulidad, esa contención a la persona. Ese pensamiento, vio que se levanta contra Dios. Exhorta, y quiere decir igualmente mostrarle que son pecadores, porque no creemos a Dios. En Adán mismo somos pecadores, decimos que creemos, pero no creemos, porque la fe viene por el oír de la palabra y ni nos quiere escuchar. Y así también nosotros, entre nosotros mismos tenemos que exhortar, invalidar el error, porque a veces escucha. Ustedes, por ejemplo, ahora el Señor está queriendo preparar a ustedes como instrumentos. A ustedes mismos yo, por medio de la palabra, muestro a ustedes su equivocación, su pecado. Cree que usted tiene razón, cree que el Señor, cree que sin trabajar en la obra del Señor no es pecado. Ese pensamiento quiere invalidar el Señor. Que usted quiere, vio que escuchar nada más la palabra y se humilla de lo que a usted le antoja y después ya está todo. Ya cree que cumple con el Señor. Pero mientras que ustedes no tienen deseo, hay mucha crueldad, maldad, mucha incredulidad. Es pecado porque no se llena de palabra, no se hace vida en ustedes. La palabra. Y dice, antes decía a Timoteo, pero ahora dice a nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Predicamos la palabra. Estamos invalidando con la palabra el error de todo. Y yo estoy invalidando ahora a ustedes su error, que ustedes creen que no es pecado no predicar.
pero ¿cómo voy a predicar? No puedo. Humillate esa incredulidad, ese que no puede. Ese atadura, bloqueo. Empiece a humillar ese temor de hombre. Vergüenza. Vergüenza se cree que ese no es pecado. Después, no es pecado esa vergüenza tener por Dios para hablar de Dios. ¿Cómo voy a predicar si tengo vergüenza? Pero pedir perdón. Está en libertad en la cruz de Cristo. Tome la cruz, pelee contra Satanás, esa vergüenza, esa incredulidad, tener en poco. Cree que ese no es pecado y así quiere que el Señor, piensa que así el Señor, porque usted escucha la palabra y porque se está humillando de alguna cosa, ya, y no hace nada para el Señor, esa crueldad, maldad no se humilla. No está abundando la palabra en ustedes. Cree que eso no es pecado. Tiene que humillarse de eso. Señor, todavía no puedo, hay mucha vergüenza en mí para predicar, no puedo, Señor. Entonces pide al Señor esa vergüenza, respeto satánica, incredulidad, crueldad, maldad con la gente, por vergüenza. ¿Por qué tiene que avergonzar una cosa de Dios? Tenemos que avergonzar para gritar yo cosas Dios o para hacer cosas del demonio, no la cosa de Dios. Pero nosotros, como tenemos abundancia del demonio, tenemos la vieja creación, las tinieblas en nuestra mente, entonces nosotros tenemos vergüenza. Ese mismo, la vergüenza mismo, es la tiniebla que te está oscureciendo para no predicar, para que no se haga vida en ustedes. La palabra es incredulidad. Por la incredulidad cree que no es pecado eso y le está ofendiendo a Dios. Hay mucha crueldad, maldad, eso sí que tenemos que limpiar, pedir continuamente. Y acá dice que invalide, redarguye quiere decir invalidar, reprende y exhorta. Reprender quiere decir mostrarte tu vieja creación, exhortar en qué está, qué es lo que está gobernando su mente, por qué no predica, que ese pecado el Señor ahora no está exhortando, no está invalidando nuestros pensamientos, que ustedes que creen que está bien, que viene la casa de Dios, el Señor por misericordia está dando oportunidad para preparar a ustedes, pero por no limpiarse suficientemente su mente, de ocupar en las cosas naturales, en muchas cosas, en muchos quehaceres, en la misma palabra, está Dios que está alimentándose en los deleites de este mundo, en la misma palabra, está recreando y nos digiere toda esa palabra, nos pide perdón, no le gusta la palabra, no le interesa la palabra, no aprovecha la palabra, es normal, pero pedir perdón, reconozca nada más, y reconozca que no hace nada todavía. Hay mucho pecado, hay mucha crueldad, maldad, vergüenza, respeto satánica, hipocresía y queja del Señor, justicia propia, te justificar, cree que vos ya suficiente hacer para el Señor para venir a escuchar la palabra. Esa es obra del Señor, no es tu obra. Venir a escuchar la palabra y pedir perdón es obra del Señor porque te da discernimiento para pedir perdón. No es tu obra. Vos todavía no haces nada para el Señor, no haces. Lo que no predica todavía, no hace nada todavía. Y dice, pero el Señor dice, acá predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y para eso necesitamos escuchar la palabra y pedir mucho ese perdón de atraso en la hora del ministerio por la incredulidad. No hay temor, no tenemos como pecado, y cualquier pecado admitimos todo en nuestra mente, nos limpiamos de esa contención, razonamos, hacemos mentirosos al Señor, hay vergüenza, hay bloqueo, pérdida de tiempo, hay mucho, pérdida de tiempo, habladuría, guardar el enojo en su corazón. ¿Ustedes cómo va a reprender si usted no quiere ser exhortado y reprendido? Usted tiene que primero ser exhortado y limpiarse ese enojo y esa incredulidad en la palabra, y después para que pueda reprender la palabra, esa exhortación te va a invalidar tu error. Para eso es, dice, redarguye, le dice a Timoteo. ¿Y cómo ustedes van a invalidar el pecado de otros si ni su pecado no se está humillando? Ni para ustedes no recibe
la reprensión, la exhortación, lleno de enojo, ira solamente, y hace lo que quiere, son oidor de la palabra, se levanta de acá y hace lo que quiere, no se limpia. Esto poco a poco se va yendo, que no es un día para otro, pero poco a poco, pero ya se tiene que ver, uno está, que 2 años, otro 3 años, otro 4 años, otro 5, 10, y en el camino del Señor. ¿Y qué hace para el Señor? Hay, que ese amor, un poco de amor para hablar de Dios, hay deseo de hablar de Dios. Puede hablar de Dios, querés ser predicador, tu pensamiento está de predicar nomás a Dios, o está lleno de codicia, avaricia, de las cosas terrenales, lleno de queja, de pelea, de ira solamente. ¿Qué hay en ustedes? Vamos a examinar un poco. ¿Que quiere predicar la palabra o rechaza totalmente el ministerio? ¿Qué es lo que hay? Y dice acá, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina. Dice acá, no tolerará, quiere decir no sufrirán, quiere decir no tolerará la sana doctrina. En aquellos tiempos nadie toleraba. ¿Y qué era la sana doctrina? Era Cristo crucificado, que te viene a destruir tu vieja creación. Y así, vio que ustedes también no está tolerando esta sana doctrina cuando se enoja, cuando reprende a ustedes, cuando exhorta, cuando muestra su pecado, mezquindad de pecado, y no está tolerando esta palabra, no tolera esta palabra, no quiere más, quiere que termine, y se enoja cuando hay exhortación, cuando te muestra, se invalide tu pensamiento, ese pecado que está en ti, que está pensando, que está bien lo que está haciendo y que te va a ir bien. Si vos seguís con ese pecado. Y ese es, el Señor quiere invalidar todos los pensamientos, se cree que está bien, se justifica. Y quiere que el Señor haga la obra en ustedes, bendiga a ustedes, lleno de codicia, avaricia, lleno de solamente de miseria, lleno de incredulidad, y preocupaciones naturales, pero no el espiritual, no de predicar. No hay esa buena gana, no tiene ese deseo, hay mucha crueldad, maldad, desinterés totalmente para predicar. ¿Para qué va a dar más a ustedes si usted no quiere predicar? Otro quiere predicar con juego extraño, pero no, dice con exhortación. Pero si usted no quiere ser exhortado, no quiere ser que se invalide su pecado de maldad, de ira y de toda clase de pecado, ¿cómo el Señor va a usar su vida? Porque esta palabra es para invalidar nuestro pecado, la vieja creación. Todos los pensamientos fuera de Dios, exhorta y enseña. Y dice, con toda paciencia y doctrina, así el Señor. La paciencia habla del resultado del amor, porque nosotros vamos, con toda paciencia vamos a predicar si hay esa fe, y el resultado de la fe es el amor, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, no se irrita, no hace cosa indebida. Y esa es la paciencia, quiere decir larga espera. Tiene que esperar que todo vaya entendiendo, a veces no es en una vez solo. Tenemos que seguir, orando, insistiendo en la palabra a la persona para que entienda. Con toda paciencia, dice, y doctrina, y enseñar. ¿Y cómo si no le predica? ¿Cómo le va a enseñar de ese Cristo crucificado? Esa es la verdad. Cristo crucificado en aquellos tiempos, los fariseos querían invalidar, no es Cristo lo que ha venido a nacer, se ha encarnado, no es Cristo lo que murió y resucitó, aún ellos venían predicando y se extravió su fe, se apóstata le dice, se debió de la fe, que decía apóstata, ellos se debieron, ellos mismos predicaban, y después ellos decían cuando vino Cristo que no era Cristo lo que nació. Ellos están esperando a otro Cristo. Ellos no es que no creen que Cristo va a venir a morir en la cruz, sino ellos están esperando ese otro Cristo, pero ese Cristo verdadero no creyeron.
Y ese es lo que tiene que invalidar de ellos, Timoteo. Y cuando nosotros, otro tiene otro como Cristo a San Cayetano, otro tiene Dios que a San Expedito, otro tiene Dios que a Gauchito Gilsa a la muerte. Y nosotros tenemos que invalidar de lo impío ese pensamiento que ese no es Dios. Y tenemos que presentar a Cristo crucificado, que nosotros no creemos al Dios verdadero, que creemos a Satanás. Y eso es lo que tenemos que invalidar. Y como ahora está invalidando de nosotros el pensamiento que creemos, porque nosotros nos sentamos acá y nos humillamos un poco, creemos y no hacemos nada, nos humillamos de esa incredulidad, de esa crueldad, no tenemos como pecado no predicar, porque la palabra dice, grande tu maldad, ¿acaso vine a juicio por tu piedad? Porque esto bueno, si te pasa algo, es porque todavía te está pidiendo el Señor algo. Si no trabaja todavía en la obra del Señor, sepa que nada todavía no hace. No, todavía no está rogando al hombre que se reconcilie con Cristo. Y ese es lo que el Señor nos ha encargado a nosotros. Y ese es nuestro deber de hacer. Y si hacemos, dice, con limpieza, vamos a tener recompensa. Sin limpieza queremos hacer, porque muchos quieren predicar sin limpieza. Entonces, no vamos a tener recompensa, sino por misericordia nada más. Y dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, porque eso es lo que ellos hacen. Levantarán, Dios que quiere escuchar sin la cruz, levanta, vemos nosotros, se va a los hechiceros, se va, Dios que a la iglesia católica, ellos por ejemplo, vemos nosotros, ellos se va a levantar otro maestro, antes eran los falsos profetas, los fariseos, porque ellos decían que no era Cristo, pero hablaba de Cristo. Y mucho habla de Cristo. También los hechiceros te va a hablar de Dios. Cualquier impío te va a hablar de Dios. Pero no te habla que tienes que pedir perdón de la cruz de Cristo. Saca la cruz. Y la cruz es como un coche que no tiene motor si no presentamos Dios la cruz de Cristo. Si no le decimos que es pecador, porque no cree, y después nosotros también, si no queremos acá mismo sacar la cruz de Cristo, si queremos sacar la cruz de Cristo de esta palabra, estamos sacando el motor del coche y no sirve para nada. La palabra no te puede servir si vos sacás ese motor, ese cruz, si no te limpias de esa incredulidad, crueldad, maldad. No tener como en parte nomás creer la palabra, y la palabra de Dios enteramente el Señor quiere que comamos al Cordero. Alguna parte sacamos y otra parte no sacamos. Y entonces, ahora hoy nos pide, nos reprende, no exhorta, no invalide ese pensamiento que cree que está bien, no trabajando bien la obra del Señor. Cree que ese no es pecado, esa crueldad, maldad. Está Dios que la palabra de Dios está echando más fuera que adentro. No tiene palabra para la gente. Dice, porque vendrá tiempo cuando no tolerará, dice, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, queriendo escuchar la otra doctrina. La gente, a donde hay más, nosotros sabemos, a donde hay más falsa doctrina, ahí se va a llenar más. Ahí se va a llenar más. Una vez conté en San Cayetano 25 cuadras de gente venía, no se podía, no se pasaba por ahí, que ni coche ni nada, cerraba todo, 25 cuadras la gente se llenaba. Venía de todos lados. Tenía como su Dios. Eso es lo que quiere el Señor, invalidar a la gente. Acá dice,
redarguye, invalide, muestre al hombre que no es Dios, ese San Cayetano. Entonces tenemos que invalidar eso, exhortar, enseñar que está en error, que no está bien eso. Bueno, y dice acá, pero en aquellos tiempos eran los fariseos que decían que no era Cristo ese que vino. Y nosotros también, que como si fuera que no es Cristo lo que ha venido, decimos que creemos. Pero ¿por qué no nos humillamos? ¿Por qué no pedimos perdón? Tenemos muy en poco la cruz de Cristo. Decimos como los fariseos que sí, yo creo. Yo pido perdón, pero no pide suficientemente. Hay vergüenza en ustedes. Hay hipocresía, justicia propia, que se justifica, cree que está bien y se enoja con Dios, hace mentiroso a Dios y no se humilla de eso, que a Dios no te hace nada. ¿Y vos qué haces para Dios? Para merecer ya. Y dice, apartarán la verdad, dice, de la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Antes vio que era la ley, apartaba de la verdad de la cruz de Cristo, decía que no era Cristo. Hoy ya todo te dice que es Cristo lo que ha venido, pero ¿por qué si cree a Cristo busca otra vez a San Cayetano para ayudarle para el trabajo? ¿Por qué busca otra vez a San Espíritu, Dios de lo imposible? ¿Por qué otra vez a la muerte, Gauchito Gil? ¿Por qué tiene otro Dios si cree que a Cristo vino a morir en la cruz para perdonar el pecado? ¿Por qué no pide perdón a Él? Dice que cree, pero adora a otro Dios, siendo que en la palabra dice que no adorará a otro Dios. No cree, dice que cree, y así también nosotros decimos que creemos, y tampoco no creemos, porque cuando viene la reprensión, nos enojamos. Si Cristo viene para reprender, para invalidar tu error, ¿y por qué, sabiendo la palabra dice que tenemos las dos creaciones? ¿Por qué guardamos ese enojo, ira, capricho? ¿Por qué guardamos esa pérdida de tiempo? ¿Por qué guardamos ese afán, turbaciones, pasiones, sexo, esa depravación que vino estos días? ¿Por qué guardamos esos pecados? No creemos la crucifixión de Cristo, que ahí ya fue todo destruido. Tenemos en poco, pisoteamos la sangre de Cristo, creemos, dice. No creemos, ni tenemos temor. Y después decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Ya quiero dejar si estoy buscando de vale. Hay tanto pecado en nosotros, tanta oscuridad. Y el Señor por la palabra quiere aclarar a nosotros. Y apartarán su oído, dice, y no va a querer escuchar la mayoría, ni nosotros mismos que estamos sentados acá. ¿Cuántos creyentes viene cada tanto nomás la palabra? Otro ni le interesa de escuchar, no graba mismo para escuchar todos los días. Ni le interesa, no quiere escuchar, le aburre la palabra. Y no pide perdón. Y dice, volverá la fábula. Volverá, digo que hoy en día antes era la ley, pero ellos cumplían la ley perfectamente, pero no pedía perdón, porque vemos nosotros los fariseos oraban en pie, dice. Y así también nuestra oración va a ser como el fariseo. Yo no hago esto, yo no soy como esto, estamos mirando pecado aquel, ocupando de otro pecado, y nuestro pecado lleno de incredulidad, lleno de maldad, ir a mirar pecado aquel. Y nos ocupamos de limpiar nuestro pecado, tanto pecado que tenemos. Y dice apartará en la fábula. Ellos seguía otra vez como si fuera que Cristo nos vino a morir, está todavía en simbolismo. Y nosotros así como si fuera que Cristo no hizo todavía el sacrificio. Al no humillar no te toca, no te interesa esa palabra. Y no te limpia, cree que no querés la reprensión. Te enojas cuando viene, pero a de que me humillo, más me viene la reprensión. Y eso tiene que ser así porque el Señor te quiere limpiar más y más. Cuanto más se humilla, cuanto más te va a pedir porque tenés más capacidad ya. Te quiere limpiar más y más y más. ¿Y acaso malo lo que te está ofreciendo la limpieza para que vivas bien, para que vos vivas en victoria? Y después el Señor te va, cuando vos servís a Él,
le va a dar recompensa. Y dice, pero tú sé sobrio, sé atento en todo. Soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá dice mismo, sé atento, ten atención, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tené cuidado si estás tomando esta palabra. Si estás ya predicando, si haces ya lo que tenés que hacer, como dice acá, haz obra de evangelista. Y no podés hacer porque hay mucha incredulidad, mucha vergüenza, hay mucha crueldad, mucha maldad. Y crees justificar, crees que vos, porque te humillás de otras cosas y no trabajando de ese ministerio, abandono del ministerio. Vos crees que no te va a pedir cuenta, el Señor te va a aflojar. Dice, si fueres flojo en el tiempo del trabajo, Él te va a pedir cuenta. ¿Y para qué te va a dar más palabras? ¿Para qué va a formar la vida de Él en ti? ¿Para qué va a trabajar ya más? Te va a dar más la palabra. Si vos no hablas a nadie, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumplí. Empezá a humillarte de esa incredulidad que no tenés como pecado, no hacer nada a Dios, a no predicar por vergüenza, por pereza, abandono, desinterés, por la incredulidad. Creemos que eso no es pecado y tenemos esa irresponsabilidad. Cuando podemos hacemos y cuando no podemos hacemos, ese es otro pecado. Cuando estamos en lucha ya no hacemos, nada hacemos para el Señor. Y ahora, mientras que usted está preparando el Señor, tiene que también hacer en la obra natural, porque usted está participando en lo espiritual. Y así tiene que participar conmigo, dice, en lo bueno. Usted se tiene que humillar y participar también todo, lo que usted puede hacer. Como usted no se está predicando todavía, no está todavía en la predicación, ¿por qué? Porque falta alimento, ahora está preparando a usted al menos lo más nuevo. Entonces tiene que, mientras tanto, usted también hacer, que acá ayudarme en la obra natural. Y entonces el Señor empieza de abajo y después va a ir dando lo espiritual, porque está preparando con palabra a usted. Se tiene que humillar mucho esa incredulidad, esa crueldad, maldad, que no quiere predicar, no quiere su ministerio, desinterés total, crueldad, maldad con la gente. No, pues todavía es señal que todavía Cristo no puede hablar en ustedes. Y si habla alguna vez es por misericordia, y ese es pecado. Amén. Vamos a hacer nuestro pollo. Son las 11:32. 11:32. 11:32. Fíjate, hay Ay,